se hablaba de una relación, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, una relación íntima, una relación marital. Ahora nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo y estamos llamados a como dijo Jesús, que el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, ahí está la vida eterna. Y de verdad que esta enseñanza acerca de los atributos de Dios nos debe llevar, hermanos, a tener más temor de Dios, a tener más confianza en Dios, ¿verdad? Y no quiero demorarme mucho para comenzar, porque son abundantes citas las que vamos a ver. Así que les pido podamos estar atentos, ¿no? a lo que Dios va a compartir a través de mi vida. Vamos a orar antes que nada, pedirle al Señor que nos guíe, hermanos, que podamos ser ricamente edificados en este tiempo. Cada vez que nos reunimos, hermanos, nos reunimos para dar gracias a Dios, para traer a Dios nuestras alabanzas, pero también venimos a aprender de su palabra. Amado Padre, amoroso Dios, justo, poderoso y soberano, tus atributos, Señor, te describen y hablan de quién eres tú. Mi Dios, único Dios, irrepetible, no hay nadie como tú. Enséñanos, Señor, a ser como tú. Enséñanos, Dios, a ser imitadores de Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos llene de esa iluminación que tenemos por la revelación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que todo pensamiento que se levanta contra tu voluntad, Señor, sea llevado cautivo. Te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento, mi Dios. Y que tú puedas bendecir a mis hermanos a través de este tiempo, Señor. Pueda ser útil esta enseñanza, Señor, esta palabra para redarguir, para corregir, Señor, para instruir en justicia, para que todos, mi Dios, lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Gracias, Señor, ayúdame, Señor. Te lo ruego para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Amén. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar acerca de su poder y su soberanía. Estos dos atributos de Dios, como todos los atributos de Dios, van de la mano. Solo Dios es absolutamente poderoso y soberano. Por eso Él es todopoderoso, por eso Él es omnipotente. Y quiero comenzar esto con una breve introducción. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar acerca de las supernovas. ¿Alguno de ustedes sabe hablar acerca de las supernovas? Bueno, las supernovas son la explosión y muchas veces implosión de estrellas que se extinguen, que ha llegado su tiempo de vida y desaparecen. Las estrellas están formadas por átomos de hidrógeno por dentro, y estos átomos de hidrógeno hacen una presión, ejercen una presión, y esta presión se compensa con la presión gravitacional que hay en el universo, y es como las estrellas pueden mantenerse ahí sin alterarse, siguiendo el curso para la que fueron creadas, ¿verdad? Pero cuando este nivel de fuerza, de masa, es rebasado por la cantidad de masa que hay dentro de las estrellas, entonces estas explotan. Y hay unas estrellas que es tanta su explosión que pueden generar lo que se conoce como agujeros negros. ¿Alguien ha oído acerca de los agujeros negros tan famosos, tan misteriosos, que si uno pasa por ahí todo, ¿verdad?, se lo traga? Bueno, hay parte de verdad en esto. Hay parte de verdad en esto. Entonces, en el centro, esta producción de hidrógeno, ¿verdad?, y esta presión hace que se fundan ciertos elementos. Pero cuando llega a niveles, llega a fusionar elementos tan pesados como el hierro.
y el hierro es el centro de la estrella, y hasta que alcanza cantidades críticas, y como les explicaba, este balance se rompe. Entonces, el núcleo colapsa y en una fracción de segundos la estrella implosiona, moviéndose a 1/4 de la velocidad de la luz, y la estrella muere en una explosión conocida como supernova. Y si la estrella era muy grande, genera el hoyo negro. Y quiero comentarles algo, un dato que los científicos tienen. Dice, el supermasivo hoyo negro más grande conocido es conocido por unas siglas, y S50014 más 81, y es 40 billones de veces más la masa de nuestro Sol. Y la distancia que hay en su diámetro, ¿verdad? La distancia que tiene en su diámetro es 7 veces la distancia que hay del Sol a Plutón. Su diámetro de esta estrella, 236.7 billones de kilómetros. Ni siquiera la luz escapa del poder de estos hoyos negros. La explosión de una supernova produce destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias semanas hasta meses en poder desaparecer. Muchos científicos han dicho que la fuerza que hay en estas explosiones, implosiones, es comparada con billones de bombas atómicas. Es una fuerza inconocible, hermanos, inconocible. Y fíjense cómo todo esto que está... ¿Cuántas estrellas hay? Millones, billones, trillones de estrellas. Y ninguna de ellas ha explotado o implosionado sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo ordene, sin que Dios lo permita, y sin que seamos destruidos, sin que seamos absorbidos. Es tan impresionante el control tan fino, tan detallado que Dios tiene acerca de todo nuestro universo, acerca de su creación. Imagínate tú si el poder de una supernova, imagínate el poder de una supernova. Ahora suma todas las estrellas que hay. ¿Cuánto poder puede haber acumulado ahí? Ahora imagínate, estamos hablando de cosas inertes, de seres creados inertes, de cosas. Ahora imagínate cuál es el poder de nuestro Dios. ¡Wow! ¿Cuál es el poder tan inimaginable que nuestro Dios tiene? Es incomprensible, no nos cabe. En mi cabeza no me cabe cuánto es el poder de Dios. Pero quiero decirte que todo el poder que Dios usó en la creación no se compara al poder que Dios usó o usará en tu vida para salvarte de tus pecados. Porque Dios cuando creó, no creó de la nada. Pero Dios cuando te creó a ti, tomó una masa ya corrompida por el pecado y la creó y la recreó en una nueva criatura. Esto es el poder más grande de Dios. El poder de Dios define a W. Tozer como la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Si Él, hermano, si Él no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, entonces no puede ser Dios. ¿Te imaginas? Ponte a pensar algo, que Dios tuviera alguna imposibilidad, por muy pequeña que sea, que Dios sea incapaz de mover una constelación, que Dios sea incapaz, ¿verdad?, que los planetas que están a trillones de años luz de nosotros, esos planetas Dios no puede tener mucho control de ellos como lo tiene a la Tierra. No, dejaría de ser Dios. No hay poder humano, celeste, diabólico más fuerte que el poder de nuestro Dios. Si Él no puede hacer lo que Él quiere, entonces no es Dios.
Él es ley a sí mismo. Él no está sujeto a las leyes como nosotros. Él no está sujeto a esas leyes. Él es ley para Él mismo. Él no está sujeto a una ley humana. Dios tiene no solo la voluntad para resolver aquello que le parece bueno, sino también el poder para llevarlo a cabo. Tú te imaginas a un Dios diciendo, ¿verdad?, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y que Él quiere que el impío no se pierda, y que Él quiere que la gente se vuelva, pero no tiene el poder para hacer que la gente se arrepienta. ¿Tú te imaginas un Dios así? Un Dios que quiere hacer muchas bondades, pero no puede porque está limitado. Muchos de nosotros, estoy seguro, que de repente sentimos y somos impotentes. ¿Cuántas veces vemos ciertas injusticias? ¿Cuántas veces a lo mejor tú no quisieras tener un poquito más de salud? O a lo mejor quisieras tener un poquito más de inteligencia, ¿verdad? O a lo mejor quisieras ser más sabio, o quisieras saber los misterios, ¿verdad? Pero somos seres limitados, somos seres que nuestra capacidad no nos da, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos emprender proyectos, quisiéramos emprender planes, ¿verdad? Y somos impotentes, no podemos hacerlo porque estamos limitados. Pero Dios no, hermanos. Dios tiene la voluntad para hacer las cosas, y juntamente con su voluntad tiene el poder para hacer esas cosas. Voluntad y poder. Muchos de nosotros tenemos la voluntad, pero no tenemos el poder para hacerlo. Fíjate que dice A.W. Tozer, dice una verdad muy profunda. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es lo que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Su poder está presente en cada atributo. Todos los atributos se relacionan en uno con el otro. Ponte a pensar esto. ¿Cómo podría ser omnisciente sin ser todopoderoso? ¿Cómo podría ser soberano sin ser todopoderoso? ¿Cómo podría ser inmutable sin ser todopoderoso? Es imposible. Si Él es omnisciente, que todo lo sabe, si Él posee presciencia, que sabe el pasado, todo lo pasado, entonces Él es omnipotente. Su poder es omnipotente. Su amor es omnipotente, su gracia es omnipotente, su inmutabilidad. Acompáñame en tu Biblia en el libro de Job, capítulo 37, versículo 23. Job, capítulo 37. Y vea cómo dice aquí el libro de Job. 37, 23 dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Miren, dice aquí, Él es todopoderoso, incomprensible para nosotros. No alcanzamos a comprenderlo. No alcanzamos a comprender su grande poder. Él es todopoderoso. No hay nadie como Él. Acompáñame en tu Biblia en el libro de Daniel 4:35. ¿Quién puede cuestionar su poder? Yo te pregunto. ¿Quién puede cuestionar su poder? ¿Quién puede decirle a Él que no haga lo que Él quiere hacer? Si Él es todopoderoso. Nadie, hermano. Nadie. Solamente Él puede. Daniel capítulo 4, versículo 35. Vea cómo revela la Biblia este atributo de Dios a través de este pasaje. Fíjense que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Aquí dice la primera pauta, es decir, Dios gobierna lo que hay de aquí para acá.
Todo lo que hay en el cielo, astros, planetas, galaxias, estrellas, hoyos negros, supernovas, todo está bajo el control de Dios. Y luego de allá para acá, dice, los habitantes de la tierra, tu vida está gobernada por Él. Aunque tú no te quieres sujetar, en tu misma voluntad, Él te da, en su soberanía, te da esa voluntad. Y el hombre muchas veces cree que es soberano. El hombre muchas veces cree que es libre, que puede hacer lo que quiera. Pero quiero decirte que en sus decretos eternos de Dios está darle al hombre la voluntad para que el hombre, haciendo lo que en su voluntad termine cumpliendo la soberana voluntad de Dios. Esto es algo tan incomprensible. Y para los hijos de Dios vemos cumplido esto. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te das cuenta y concluyes, Señor, todo lo que he pasado en mi vida me ha conducido a ti. Malo, bueno, horrible, pecado, tropiezo tras tropiezo, desliz tras desliz, Señor, solamente puedo decir, tu poder me atrajo a ti. Oh, qué gran Dios tenemos, hermanos. Qué gran Dios tenemos. Ponte a pensar todo lo que tú has vivido, lo malo, lo que has sufrido, en todos los problemas en que tú te has metido. Y puedes meditar hoy día y decir, Señor, todo eso obró para bien, aun cuando ni te conocía. Qué gran misterio. Todas las cosas ayudan a bien. Y seguimos leyendo el verso 35. Él hace según su voluntad arriba en el cielo y en los habitantes de la tierra. Y fíjense qué dice, es una declaración tan poderosa. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué tan profunda, ¿verdad? ¿Quién puede detener la mano de Dios? Dice Job, su alma deseó e hizo. Él desea algo, lo hace. Solamente él dijo la palabra sea y fue la luz. Solamente él tuvo que decir esta palabra sea y boom, fue la luz. Y creó Dios la noche y el día. ¡Qué poder de Dios! Acompáñame en tu Biblia. Ahora regresemos al libro de Job. Job capítulo 38, verso 4 al 6. Sé que hoy vamos a buscar mucha Biblia, hermanos. Muchos de nosotros, ¿verdad? Damos vuelta a la izquierda y damos vuelta a la derecha sabiendo dónde encontrar el libro. Job capítulo 38, versículo 4 al 6. Y fíjense cómo Dios dice esta declaración acerca de Él mismo. Y dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién hizo todo esto? El nombre de Dios, hermanos, incluso está relacionado. La Biblia llama a Dios potencia. Y eso lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 4. Acompáñame en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 62. Y vas a ver cómo incluso su mismo nombre, uno de sus nombres que le da la Biblia es este. 14:62. Y dice este texto.
Sí, dice 14:62, Marcos 14:62, y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Todos sabemos que Jesús está sentado a la diestra ¿de quién? De Dios Padre. Dios mismo se hace llamar poder. Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Incluso su nombre es poder. Su poder es incomprensible, hermanos. Nuevamente, el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 14, nos dice que su poder es incomprensible. Y voy a dar lectura, hermano. Job capítulo 26, versículo 14. Y dice así: creo que hay un error en mi texto. Job 26. Sí, dice aquí: he aquí, dice, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Que todos tenemos un conocimiento de Dios, todos tenemos un conocimiento de su poder. Aquí todos hemos experimentado el poder de Dios. Primero, porque hemos sido salvados. Segundo, porque todos hemos experimentado el poder de Dios cuando enfrentamos un problema, cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos una enfermedad, cuando enfrentamos una separación. Hemos experimentado el poder de Dios cuando todo está en contra nuestra. Y Él es nuestro amparo, nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y hemos experimentado el poder de Dios viendo las estrellas, viendo un eclipse, viendo las maravillas, la lluvia torrencial del día de antier. Fue tremendo. Todo lo que pudo pasar por unos cuantos minutos de una lluvia torrencial. Estaba viendo el día de ayer un programa que en la jungla Indochina viene una temporada que se le conoce como el monzón, e inunda toda la jungla, rebosan todos los ríos, las lagunas se vuelven a llenar y trae vida, y miles y millones de especies llegan a ese lugar, y es la época más próspera. La gente que ahí vive comienza a activar su economía, la pesca, y es tan impresionante que se ve el curso del lago que desemboca hasta el mar y que luego regresa y forma un lago. O sea, el mismo río trae tanta agua que cuando desemboca regresa y forma un lago al sur, ahí de Indochina. Y es tan impresionante el poder que puede traer un aguacero torrencial. Nuevas especies salen que habían estado enterradas. Me llamó mucho la atención a un pez que se conoce como el pez anfibio, algo así. Y este pez solamente en esa época puede salir del agua, y ese pez ya se ha adaptado para poder caminar en la tierra y en el lodo semi húmedo poder absorber los microorganismos y con eso alimentarse. Es tan increíble el poder que podemos ver en una lluvia torrencial. Medio Campeche quedó inundado, coches quedaron atrapados, ¿verdad? Hermano, todo esto es un poquito, como dice el texto, es un susurro. Lo que conocemos de Dios, lo que tú y yo conocemos de Dios, solamente es un leve susurro de lo que hemos oído de Él. No conocemos, hermano, nada más que una milésima del poder de Dios. Es tan sorprendente. ¿Qué pasaría con tu vida y con mi vida si tú conocieras más a Dios? ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! ¡Qué increíble! Es un poder incomprensible. Acompáñame en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 4. Habacuc, esta porción es muy hermosa.
Yo creo que aquí, al menos las mujeres podrán encontrar más fácil Habacuc que nosotros, ya que ellas llevaron un estudio. Habacuc capítulo 3, versículo 4. Fíjense qué dice aquí. Aquí el profeta Habacuc describe esta escena en la cual Dios desciende sobre este monte, sobre el monte de Temán. Estoy en el versículo 3:3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parín. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Versículo 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es decir, lo que Habacuc pudo presenciar, esa manifestación gloriosa, ese resplandor sobre el monte, solo fue la ocultación del poder de Dios. Ahí estaba oculto. Fue tan impresionante, pero ahí estaba oculto nada más el poder de Dios. No conocemos solamente una milésima parte del poder de Dios. No es nada, hermanos, a lo que podemos conocer el día que estemos en la gloria, el día que lo conozcamos, hermanos. Nuestra mayor tarea y labor en la otra vida, en la vida eterna con Dios, en la eternidad, será pasar una vida conociéndolo más y más. Y como Él es infinito, toda la vida, por los siglos de los siglos, conociendo al único y sabio Dios. El poder de Dios, podemos ver, hermano, que el poder de Dios en la creación. Por ejemplo, Salmo 89, capítulo 11. Aquí podemos observar cómo Dios, con tan solo hablar, ¿verdad?, dio vida e hizo que todo apareciera. Salmo 89, versículo 11 al 12. Y fíjense que dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. ¿Tú qué? Tú los fundaste. Él es el fundador, Él es el creador. Versículo 12 dice: el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Él creó todo lo que vemos, hermanos. Y vamos, acompáñame ahora en el versículo 6, allá mismo en el Salmo 89, 6, podemos ver que no hay nadie como Él en poder. Versículo 6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Verso 8 dice, leámoslo juntos: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Quién es como Él? ¿Quién es como Él? Más atrasito, lee el Salmo 33 conmigo. Salmo capítulo 33, versículo 9. Y dice así: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Sea la luz, produzca la tierra, ¿verdad?, hierbas, árboles, y los árboles semillas. Él mandó y existió. Ese es el poder que Dios tiene, hermanos. Aún los demonios se sujetan a su poder. ¿Y nosotros nos sujetamos? ¿Nos sujetamos a Dios? Esa es una muy buena pregunta. Lee conmigo el verso
6, 33:6, Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo fue creado por Dios por medio de su palabra. Él habló y existió, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y todo vino a la existencia, mis hermanos. Aquí podemos y estamos hablando del poder de Dios en la creación. Todo lo que Dios hizo fue creado por el poder de su palabra. Y fíjate, hermanos, Dios no solamente crea las cosas y las deja ahí, como muchos tienen esa concepción de Dios, de que Dios es un Dios que sí existe, pero que está por ahí, y que nos creó, y que vino y nos creó, pero Él está por ahí. Es una filosofía, ¿verdad?, posmoderna, que cree que Dios es simplemente un ser, sí, supremo, pero que ya nos creó y hasta allí. No hay una relación, ¿verdad?, con su criatura. Pero no es cierto. Él tiene el control de tu vida, hermano. Cada cabello que tú tienes está contado. Ni un pajarito cae si no es su voluntad. Dice la Escritura que Él abre su mano y alimenta a todo ser viviente. No muere una flor en la jungla más recóndita sin que Dios se haya enterado. No cae un árbol en la jungla más recóndita sin que Dios lo haya así planeado. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Seguimos leyendo. Ahora vamos a hablar acerca del poder de Dios en su conservación. Es decir, Dios creó el universo, pero también Dios, por su poder, conserva su creación. Y Job está antes de Salmos. Acompáñame en Job 8, versículo 11. Job capítulo 8, versículo 11. Y dice así. Fíjense, dice: ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Yo antes veía Animal Planet cuando estaba más chico. Yo veía cómo grababan toda la escena desde que la leona, ¿verdad?, hacía todos sus planes, ¿verdad?, para poder cazar, y planeaba su emboscada y trataba de acercarse lo más posible a la presa, y luego agarraba al ciervito más débil y se lo comía. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué no? Pobrecito, pobre ciervito. Dios tiene que alimentarnos, hermanos. Si no come al ciervito, no comen los cachorritos de la leona y se mueren de hambre. Es tan impresionante que el junco no crece si no hay agua, si no hay lluvia. ¿Y quién da la lluvia? ¿La madre tierra? No, es Dios, hermanos. Dios es el que hace que caiga la lluvia, el que creó y controló y sigue controlando todas las estaciones del año, el ciclo del agua, los torrenciales, los monzones. Él los controla, los ordena, los huracanes, los terremotos. Todo está en el poder de Dios y en su control, y debemos estar confiados, hermanos, en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, como vimos la semana pasada, todo lo que Él obra jamás lo va a hacer pecando. Él es absolutamente justo, y su justicia es en amor, y su amor es en justicia. No juzgues nunca un designio de Dios porque no lo entiendes. No juzgues nunca un designio de Dios porque no lo entiendes. Él conserva su creación. Dice aquí: crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Y estaba viendo cómo en los tiempos de la guerra que tuvo India y Indochina, esa parte de Indochina tuvo contra Estados Unidos, se ve el video cómo vienen los aviones de Estados Unidos y
casi reducieron a cenizas todo lo que es esa jungla, esa selva. Fue reducido a cenizas. Y al día de hoy está reverdecido. La lluvia ha creado un espectáculo tan inmenso que incluso los mismos pobladores aprovechan los cráteres donde cayeron las bombas para pescar, porque ahora son lagos. Qué grande es el poder de Dios. Qué impresionante, hermanos, y todo lo obra en su misericordia para nosotros. Acompáñame en el Salmo 36, adelante de Job está el Salmo 36, 6. Sé que son muchos salmos, hermanos, pero es necesario que citemos y que quede grabado en nuestro corazón. Salmo 36, 6, vean que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal Él conserva. ¿Está usted de acuerdo con esta declaración? Es evidente que Dios conserva a la creación. Yo sé, hermanos, yo soy de una postura muy ecologista, que me gusta proteger y las selvas y siempre me enoja mucho cuando veo que la gente tira basura, cuando veo que la gente... ¿Y saben por qué? Porque eso es la creación de Dios, hermanos. Y si Dios conserva su creación, estamos llamados a conservar su creación, ¿o no? Pero no tenemos por qué afanarnos tanto, hermanos, en el sentido que vayamos y invirtamos nuestro tiempo y nuestra vida entera defendiendo la naturaleza y olvidándonos de las cosas espirituales y eternas, que son mucho más importantes. Gracias a Dios están limpiando aquí. Providencia de Dios, favor de Dios, hermanos. De verdad que Dios conserva su creación. Fíjate que dice el libro de Hebreos. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dice Hebreos 3, hablando de Jesús, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estoy leyendo nada más la parte casi final de este texto. Hablando de Jesús, que es Dios, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él te sustenta a ti, Él nos sustenta a nosotros. Hebreos 1:3. 1:3. Acompáñame en tu Biblia a Salmo 104, de 10 al 11. Vean que dice: de Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. El poder de Dios, hermanos, creó y conserva la creación. Ahora vamos a ver el poder de Dios en el gobierno. ¿Cómo manifiesta Dios su poder en el gobierno? No tienes que ir a Él. No tienes que ir a este texto. Puedes, si quieres, buscarlo, pero dice así, hablando del diablo: vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, no podemos ignorar que Satanás tiene poder. No podemos ignorar que Satanás es el engañador y su táctica perfecta para entorpecer tu vida y la vida de toda la gente es engañándolos. La gente cree que tiene una verdad y no es la verdad de Dios, y está cegada con esa verdad. La misma Biblia dice que el Dios de este mundo los ha cegado. Satanás tiene un poder para traer a la gente y apartarla de Dios.
Pero quiero decirte algo, hermano, el poder de Satanás está bajo el dominio de Dios. Él controla a Satanás. Él no tocó a Job sin antes Dios darle permiso. Él no tocó a Job sin antes darle permiso, parte por parte, de lo que iba y podía hacer. Él no va a tocar tu vida si Dios no lo permite que tu vida sea tocada. Hay en estos tiempos un frenesí por el poder de Satanás, y que la gente está endemoniada, y que la gente está agobiada por los demonios. Mentira, hermanos, mentira. La gente es pecadora y tiene que arrepentirse. Esa es la solución que da la Escritura. Y si hay demonios, y si hay gente que es dominada por demonios, sí, eso sí es verdad, pero Dios incluso en su soberanía, que es el atributo que vamos a ver a continuación, en su soberanía Dios deja que Satanás y el hombre hagan maldad para que luego demuestre la consecuencia de esta maldad y demuestre su juicio y demuestre su amor. Pero al mismo tiempo Dios restringe la maldad de Satanás y tu maldad y mi maldad y la maldad del mundo, para que en este momento estemos como estamos. Si Dios quitara su brazo poderoso y dejara que el mundo hiciera como quisiera hacer, el mundo ya se hubiese destruido. Es decir, hermanos, que aún Dios controla la misma maldad. Eso está en su poder. Dios permite cierto grado de maldad en vista de que podamos ser testigos de las terribles consecuencias de alejarnos de Él. Romanos 3, 14 y 15 dice que el corazón de los hombres está lleno de mentira, de perversidad. Vemos que el poder de Satanás es un poder limitado, es un poder que no debemos temer, pero que tampoco debemos de buscar tan enérgicamente. Estamos llamados a buscar de Dios. Hoy muchas corrientes predican más un evangelio de Satanás que un evangelio de Jesucristo, que trae libertad a los cautivos. Hoy mucha gente predica más un evangelio de liberación de demonios, y todo el tiempo liberación de demonios, y no predicando al libertador, a Jesucristo, quien ha venido a traernos de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, hermanos. El poder de Dios en sus juicios. Vemos el poder de Dios en sus juicios. Nadie puede ignorar lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Nadie puede ignorar lo que Dios hizo con Faraón. Faraón, con todo y su riqueza, su poder y su dominio, no pudo hacer que el Mar Rojo se detuviera y no se cerrara. ¡Qué hermoso! Dios es todopoderoso. Él controla y Él muestra su poder en su creación, en la conservación de su creación, muestra su poder en sus juicios y en el control de la maldad. Yo sé, hermano, que muchas veces vemos el mundo, vemos las noticias. Comenzábamos este estudio hablando acerca de cómo está la situación actual. Veíamos cómo Oseas, el profeta, denuncia la situación de su tiempo: robar, matar, destruir, mentir, adulterar. Eso era el tiempo de Oseas. Y vemos que esto no es ajeno a nuestros tiempos. ¿Qué vemos hoy? Todos los días muertes y más muertes, mutilados, degollados, secuestrados, violaciones, actos vandálicos, rebeldía, anarquía, opresión de las autoridades, ¿verdad? Más y más, cada vez más y más opresión hacia la gente pobre, vulnerable, ¿verdad? Todo esto lo vemos, pero jamás se te ocurra pensar que Dios ha perdido el control. Jamás se te ocurra pensar que Dios nos ha olvidado, hermanos. Él es el Todopoderoso, Él gobierna. Sumérgete en su palabra, conócelo, y podrás entender y podrás afrontar todo lo que venga en esta vida. Podemos ver el poder de Dios en el diluvio, al ejecutar su juicio en el diluvio. La pregunta es: ¿quién puede resistir a sus juicios? Nadie puede resistir a sus juicios. Y aquella persona quien se atreva a desafiar su poder
solamente estaría suicidándose. Como dice el libro de Isaías, dirá el tiesto, ¿verdad? Dirá aquel barro, pues, que está siendo formado, dirá a su hacedor: no me hagas así, no me hagas vaso, hazme jarra. ¿Quién puede decirle a Dios lo que Él hará? Quien sea que esta persona se atreva a hacer eso, quien sea que sea, verá la ira de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 2, nos los muestra de esta manera. Salmo capítulo 2. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que hay una ira de Dios? Hay una ira de Dios. Salmos 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Quién como nuestro Dios, hermano? ¿Quién como nuestro Dios? Te pregunto. Como dice Éxodo 15:11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como Dios? ¿Quién es como Dios, hermanos? ¿Quién es como nuestro Dios? No hay nadie como nuestro Dios. Salmo 27:1. ¿Qué dice el Salmo 27? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué habré de atemorizarme? ¿Quién está con nosotros, hermanos? Es decir, hermano, que podemos ver que el conocer a Dios, el conocer sus atributos, dice aquí, ve que dice este salmo, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? ¿A quién puedes tú tener miedo? Y mira qué dice Efesios 3, y con esto concluyo, con respecto a su poder. Efesios capítulo 3, y yo creo que esto, hermano, debe traer a tu vida paz, debe traer a tu vida tranquilidad, de saber que no estás confiando en un diosito, de saber que no estás confiando en un ser por ahí místico y desconocido. No, hermano. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, tú pides y tú entiendes muchas cosas, y muchas de las cosas que tú pides y entiendes, Dios es poderoso para pedir y para darte mucho más de lo que tú entiendes, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Amén. Si estas palabras no traen a tu vida temor reverente y paz y confianza, debieras, hermano, debieras humillarte. Hay más atributos de Dios, no puedo tocarlos todos en este momento, pero sus atributos están relacionados con el atributo de su poder. Podemos relacionarlo con su omnisciencia y con su presciencia, pero es algo que no me va a dar el tiempo para ver, con su supremacía. Y ahora, hermanos, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Bueno, la soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía. Y cuando yo leí el libro de Job,
me quedó muy claro con esta declaración que hizo Job en el capítulo 23, verso 13. Tú puedes leer toda la Biblia, hermano, y vas a entender que Dios es soberano. En cada capítulo de la Biblia Dios se encargó de dejar huella de su soberanía. Acompáñame en el libro de Job, capítulo 23. Job, antes del libro de los Salmos. Y dice Job de esta manera, Job 23, ya estamos ahí, versículo 13. Mira qué dice, y Job lo reconoce. Hablando de Dios, dice, léelo conmigo, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Wow. Si Él determina algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? ¿Quién? Él es inmutable. Él nunca deja de ser soberano. Si Él determinó salvarte, te salvará. Nada se escapa de su poder y de su gracia soberana. Mira que dice Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hago todo lo que quiero, dice Dios, todo lo que quiero. ¿Y sabes cuál es esta confianza que podemos tener, hermano? Que sabemos que todo lo que Dios quiere siempre es bueno, siempre es justo, siempre será en amor, siempre será en bondad, siempre será para su gloria, siempre será para que Él sea tenido por excelso, por sumo, por el más bello, por el más perfecto. Todo lo que Dios hace lo ha creado para su gloria. Todo lo que Dios hace lo ha creado para su gloria. Así que, hermanos, como leíamos en el libro de Daniel 4:35, no hay quien estorbe su mano. ¿Quién puede estorbar su mano? ¿Quién puede decirle, Dios, no hagas esto, Dios, no hagas llover? Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Acaso, como dijo Jesús, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Él es soberano con su creación. El Salmo 135 nos lo dice de esta manera, verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, todo. Pero hoy en día vemos hombres que se creen más soberanos que Dios, que quieren darle órdenes a Dios, que quieren ordenarle a Él lo que tiene que hacer. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Quién eres tú para cuestionarlo? Y fíjense cómo dice aquí, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Y quiero decirte algo, hermano, la responsabilidad que tú y yo tenemos en nuestra voluntad, la responsabilidad está basada en la soberanía de Dios. La responsabilidad de cada uno, aún tu voluntad, está sujeta a la soberanía de Dios. Salmo 115:3, y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Dios creó ángeles, hermanos, y los creó en una posición inmutable. Vamos a decir, en una posición de ángeles escogidos para no caer. Y eso lo podemos ver en primera de Timoteo 5:21. Ahí habla de que hay ángeles escogidos y que esos ángeles no se rebelaron contra Dios ni nunca se van a rebelar contra Dios.
Podemos ver también, hermanos, que en la soberanía de Dios está poner a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de los ángeles y como la cabeza de todo principado y potestad, según 2 de Pedro 2:4. Ahora, hermanos, Dios colocó a Adán en un estado condicional. Decidió colocarlo sobre la base de la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad, la de obedecer al Creador. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Adán fue creado de una manera condicional. Es decir, que soberanamente Dios lo creó, aún con la posibilidad de que él quisiera resistirse a su voluntad y pecar. Si Dios hubiese determinado crear a Adán sin la posibilidad de pecar, ¿qué le hubiese impedido si él es Dios? Dios creó a Adán de esa manera, lo condicionó sobre la base de su responsabilidad. Él podía mantenerse sin tocar el árbol del huerto del Edén, o él podía no mantenerse. Pero la Biblia nos deja ver que hay algunos ángeles, según Primera de Timoteo 5:21, que hay algunos ángeles que no se les permitió caer, ángeles escogidos, le llama Timoteo. Pero también vemos en 2 de Pedro 2:4 que los ángeles, algunos ángeles, fueron colocados en estado alterable. Y vamos a ir a esta cita. 2 de Pedro 2:4. Y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de seguridad para ser reservados al juicio. Hay ángeles que pecaron, hay ángeles que se desviaron. Dios no colocó a Adán en un estado condicional porque fuera justo, no, sino porque así lo quiso, y todo lo que Él quiere siempre es justo. Ni siquiera le dio la existencia, ni siquiera dio el ser a las criaturas porque Él estuviera obligado a hacerlo. Él no estaba obligado a crearnos, pero así lo quiso Él, y eso fue lo justo. ¿Quién acaso osará a desafiar su soberana voluntad? ¿Quién acaso podrá? Adán pecó, mas nunca fue sin el conocimiento de Dios y sin que Dios lo hubiera decretado, pero sin nunca lo hubiera inducido al pecado. ¿Sí me explico? Él en sus decretos eternos ordenó todo lo que iba a pasar y nada lo dejó para la casualidad, pero nunca siendo el autor de la maldad. Eso es impresionante. Tenemos que conocer lo que la Biblia nos deja conocer, nada más. Voy a leer un par de citas más, hermanos. Por ejemplo, tenemos que en Éxodo 19, 20, 24 podemos ver que Dios colocó a Israel sobre un pacto condicional. Éxodo, todo el capítulo 19, 20, 24 nos cuenta cómo Israel fue colocado sobre un pacto condicional. Es decir, que Dios es Señor y como soberano colocó a Israel bajo el pacto de las obras. Y Dios le dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos vinieran y que como nación dependieran de la observancia de tales leyes. Pero el pueblo fue rebelde, el pueblo de Israel fue obstinado, fue idólatra, y en consecuencia fueron entregados en las manos de sus enemigos y fueron dispersados por todo el mundo, como hasta ahora Israel está dispersado por todo el mundo. Pero igual así Adán fue colocado en un estado condicional. Hermanos,
muchas personas no logran aceptar la soberanía de Dios porque dicen, si Dios fuese el todo soberano que controla todo, entonces ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Pero quiero decirte, existe una armonía perfecta entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. La responsabilidad de la criatura empieza en la ordenación soberana del Creador y su soberanía nunca termina. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Quiero darte unos ejemplos en la Biblia para que tú puedas ver más claramente cómo Dios fue soberano y cómo Él ejerció su soberanía y cómo puso a Satanás y a sus ángeles y a Adán y a algunos ángeles y a Adán y a Israel, los puso en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, es decir, cuando Adán pecó, cuando Satanás pecó, cuando Israel pecó, estaban haciendo uso de su responsabilidad, pero al mismo tiempo cumpliendo la soberana voluntad de Dios. Es algo que es algo complicado de entender. Y Dios, lejos de quitar la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional bajo las responsabilidades que Él creó oportunas. ¿Cuántas cosas podemos citar en la Biblia que si no fueran por la ordenación de Dios no hubieran ocurrido así? ¿Cuántas cosas? Pero Dios así lo dispuso y así sucedieron. Por ejemplo, ¿qué derecho tenía Adán y Eva de comer los árboles del huerto del Edén? ¿Qué derecho tenían ellos? Ninguno. Pero tenían autorización de parte de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice Génesis 2:16. Pregunta, ¿qué derecho tenía el pueblo de Israel de demandar las joyas y vestidos a los egipcios en Éxodo 12:35? Ninguno, solo que Jehová lo había autorizado así en Éxodo 3:22. Pregunta, ¿qué derecho tenía Israel a matar a tantos corderos para ofrecerlos como sacrificio? Ninguno, pero Dios así lo mandó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, pero Dios les había mandado hacerlo. ¿Qué derecho tenía o tiene el marido de demandar sumisión por parte de su mujer? Ninguno, pero Dios así lo autorizó. ¿Qué derecho tiene la esposa de recibir amor, atención y cuidados para ser tratada como vaso más frágil? Ninguno, pero Dios así lo estableció. Él ha colocado a sus elegidos en un estado diferente que el de Adán, que el de Israel, que el del pueblo, en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo, hecho su cabeza, tomó sobre sí tus responsabilidades y mis responsabilidades y actuó para con ellos justicia perfecta, irrevocable y eterna. Wow, el amor que tú y yo hoy recibimos de parte de Dios es incondicional. Jesucristo fue colocado, hermano, aunque tú no lo creas, Jesús fue colocado aquí en la tierra en un estado condicional. ¿A qué me refiero con esto? Porque Él se tuvo que someter a la ley como tú y yo, porque Él tuvo que cumplir la ley, porque Él tuvo que, para poder redimir a los que estaban en transgresión de la ley, como dice Gálatas 4, del 4 al 5, solo que con la diferencia infinita. Los hombres fracasaron, pero Él no fracasó. Jesús no fracasó. Jesús no podía fracasar. ¿Y quién lo puso en esta condición? ¿Quién puso a Jesús en una condición como la que tuvo aquí en la tierra? Bueno, esto fue ordenado por el Dios Trino, por el Dios soberano. Fue ordenado por la voluntad soberana y enviado por amor soberano, y su obra le fue asignada por autoridad soberana. Jesucristo, el mediador, tuvo que cumplir ciertas condiciones para cumplir su obra a la perfección. Si Jesús hubiese pecado, ¿hubiese podido salvarnos? No. Si Jesús hubiese rehusado a bautizarse, ¿hubiese podido seguir su ministerio? No. Si Jesús hubiese incluso mandado a llamar ángeles para no ser crucificado, ¿se hubiese cumplido? No. Él estaba condicionado. Él tenía que morir para salvarnos. Él estaba condicionado a cumplir toda la ley para que en ella tengamos justicia nosotros. Él estaba condicionado a no pecar, a no transgredir las leyes de Dios.
Él tenía esa condición, pero él no iba a fallar nunca, y nunca falló, hermanos. Él tenía que hacerse carne, es decir, tomar forma de hombre de pecado. Él tenía que honrar y cumplir toda la ley. Él tenía que llevar los pecados de su pueblo en la cruz. Tenía que morir haciendo expiación completa por tú y mis pecados. Y él tenía que ser sepultado, sufrir la ira de Dios primero y luego resucitar al tercer día. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Fue condicional. ¿Te fijas? Fue condicional. Pero él jamás podía fracasar. Por el cumplimiento de todas estas condiciones, Isaías 53, 10 al 12, dicen que él recibió su recompensa. ¿Y cuál fue su recompensa, hermanos? Doy lectura. ¿A cuál fue su recompensa? Su generación. Dice, y se dispuso, del 10 al 12, perdón. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién es linaje de Dios? ¿Quién es linaje de Dios? ¿Quién es de Dios? Todo esto fue cumplido porque Jesús cumplió todo a la perfección, hermanos. Todo. Jesús sufrió aquí como humano. Estoy por concluir. Sé que ya me llevé más de una hora. Estoy por concluir, hermanos. Esto que voy a decir al final es muy importante. Por eso te pido que puedas escucharlo. El cumplimiento de todas estas condiciones le fue dada esta recompensa. Verá linaje. Tú y yo somos su linaje. Y encontramos, hermanos, que él había de ser el primogénito de todos sus hermanos, que él había de tener un pueblo que participara de su gloria, por lo que ha cumplido todas estas condiciones, y de esta manera el Padre está comprometido a dar a sus hijos las bendiciones que en Jesús hemos adquirido. ¿Por qué, hermanos? Él tomó nuestro lugar y ahora nosotros participamos de su lugar, del suyo, de su gloria. Él nos compartió. Él compartió nuestra condición como pecador, aunque sin pecado. Ahora nosotros compartimos su condición y así podemos tener acceso a la vida eterna. Él no nos pide una condición. Tú no tienes que cumplir una condición para ir al cielo. El ser humano no tiene que cumplir una condición. Es un amor incondicional que Dios nos da. Algunos ángeles, también Adán, Israel, fueron colocados en una posición condicional en las que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad a la ley de Dios. Pero en contraste, como dice Lucas 12:32, la manada pequeña nos ha sido dada una posición incondicional en el pacto de Dios, en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjate que dice 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Eclesiastés 3:14 dice que el fundamento es perpetuo y perfecto. Qué incomprensible y eterna soberanía de nuestro Dios. Leamos esta última cita, Romanos 9:18. Y con esta termino, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 18. Esta es una de las en donde Dios manifiesta su soberanía en la salvación, donde más personas se oponen, donde mucha más gente se opone y califica a Dios de manera injusta. No, hermanos. Si tú conoces a Dios, si tú sabes quién es el Dios de las Escrituras, no puedes decir eso. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiere endurecer
endurece. Dios tiene misericordia y Dios tendrá misericordia del que Él quiera y endurecerá a quien Él quiera. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Ese es nuestro Dios soberano. Ese es nuestro Dios no solamente soberano, sino justo, amoroso y todopoderoso. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Pongámonos de pie para orar y terminar.